especialmente al Club de Debates Urbanos, porque estamos ocupando de su tiempo y de su espacio. Y muy especialmente también a Teresa Arenillas, que ha sido el piloto de todo esto, porque si no nosotros hubiéramos estado muy perdidos. Voy a explicarme brevemente, aunque seguramente ya lo habréis visto en la convocatoria, que va a haber dos mesas sucesivas. En la primera mesa, que va a ser de la gente de la Luna de Madrid, intervendrá Enrique Helguera como moderador, Borja Casani, Piolille Catermoli y Manolo Blanco. Y en la segunda mesa estaremos Alberto Tellería, Aurora Herrera, Javier Mosteiro y yo misma. Dar las gracias también a Javier Mosteiro, que es el vocal de Debates Urbanos, que estará representando en la mesa. Y por mi parte nada más. Bueno, pues yo lo mismo, por mi parte unas brevísimas palabras para daros la bienvenida en nombre del Club de Debates Urbanos a este merecidísimo homenaje a Vicente Patón por toda una trayectoria vital e intelectual cuya herencia en el fondo hoy celebramos. Compartimos la promoción de este homenaje con Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que a pesar de las palabras amabilísimas de Amparo, ha corrido a su costa la mayoría, a su cargo, la mayoría de todos los vídeos que se organizan en un debate de este tipo, en una cosa de este tipo. Como ya anunciaba Amparo, está prevista lunes a redondas. La primera es más relacionada con la vinculación de Vicente con la revista La Luna, que moderará Enrique Helguera, y la segunda sobre su faceta de arquitecto impulsor del patrimonio, no solo arquitectónico, sino también urbano de esta ciudad. Faceta esta última que le vinculó con el Club de Debates Urbanos, creo que desde el principio, desde la fundación del club, yo por lo menos muy frecuentemente he intercambiado opiniones con él cuando teníamos que tomar decisiones sobre los temas de patrimonio, que en nuestro caso llevaban fundamentalmente Javier Alao y Javier Mosteiro. En esta segunda mesa la moderará Pablo Berlinches y participará en nombre del Club de Debates Urbanos Javier Mosteiro, socio fundador y durante mucho tiempo miembro de la Junta del Club, por lo que no tiene mucho sentido que yo adelante nada más aquí. Más aún cuando tenemos por delante una apretadísima tarde de intervenciones y de recordatorios a Vicente. Con un emocionado y afectuoso recuerdo a Vicente, doy paso al inicio de las mesas. Nada más. Y nada más. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. La verdad es para mí un placer inmenso poder moderar esta primera mesa redonda sobre la luminosa figura de Vicente Patón y que hemos titulado La Luna de Madrid, Vicente dibuja la ciudad, y en la que participamos algunos de los que estuvimos vinculados a dicho proyecto editorial y sobre todo que compartimos con Vicente esa aventura caótica, intensa, profunda y divertida que fue el Madrid de comienzos de los años 80. O sea, la movida y sus alrededores. Tenemos por un lado y al fondo a Borja Casani, compañero de aventuras, fundador y director de la primera Luna de Madrid, de la primera etapa. Tenemos también, luego además has hecho miles de proyectos editoriales, ¿no? Como el Estado Mental y discográficos maravillosos como el Omega de Morente con Lagartija Nick. A su lado tenemos a Manolo Blanco, que evidentemente arquitecto como Vicente y que nos enseñó otra mirada sobre la arquitectura de repente a todos los locos que andábamos por las páginas de la Luna de Madrid, y que curiosamente en la actualidad es el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, que es donde estudió él y donde estudió Vicente, aunque con años de diferencia, ¿verdad? Porque Vicente era mayor. En fin, y aquí a mi derecha pues tenemos a otro colaborador, el investigador y diseñador Piolille Catermoli, creador de una de las revistas más interesantes de diseño, yo creo, de la historia de España. Realmente increíble, experimenta, y bueno, que en la actualidad estás de director de una plataforma de estas digitales que no se sabe si existen o no en la realidad, ¿no? La FASI se llama, sobre diseño y formas de participación y gestión de proyectos, ¿no? Innovación social. Exacto, innovación social y diseño. Bueno,
No quiero dejar de constatar nada más que no deja de ser de justicia poética que este homenaje se celebre en la sala Ramón Gómez de la Serna, porque precisamente una de las últimas obras de Vicente Patón y de su socio aquí, nuestro querido amigo y compañero Alberto Tellería, fue la recuperación, el rescate del despacho de Ramón Gómez de la Serna, que lo podéis todos contemplar ahora en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Madrid, el que está en la calle Conde Duque, y es una inmensa pecera burbujeante con todos los objetos que contenía ese despacho o gabinete, ¿no? Y curiosamente, fíjate, para mayor coincidencia, quería decir que Vicente incluyó en su primer trabajo, es decir, en el proyecto que hizo de fin de carrera, esta frase del ilustre escritor, extraída además de Nostalgias de Madrid. Es decir, ya se barruntaba que iba a tener un amor especial por Madrid. Un día se vendrá a ver Madrid para completar la ciudad más viva del pasado y del presente, y que es como debieran ser las ciudades por encima de modas y amaneramientos, llena de valor cotidiano del siglo I y del siglo XX. Bueno, y sin más preámbulos vamos a comenzar una conversación intentando recordar y describir el entorno físico y vital en que nos encontramos todos con Vicente, ¿no? Empieza por Borja, pero todo después puede funcionar de cualquier manera aleatoria. ¿Cómo era Madrid al comienzo de los 80? Reivindicación de la ciudad, paisajes urbanos, no sé. ¿Qué recuerdas de todo ello? Pues era un desastre. Este homenaje a Vicente, que realmente es para mí una deuda y para mí una gran emoción participar en él, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Nosotros recibimos del franquismo no solamente una vaciedad cultural y una sociedad, digamos, inactiva, sino que recibimos también una parte casi más dura que fue el progre, de alguna manera, lo que ocurrió, digamos, como respuesta al franquismo, al que muy poca gente realmente se enfrentó. Finalmente fue que todo el mundo se inventó una forma de vida en la que en realidad no había participado, pero todo el mundo decía que sí y que había estado allí en primera fila luchando contra la policía y haciendo grandes cosas. Y esa masa informe del progre oscurecía todavía más el aspecto de la ciudad, que por otra parte era una ciudad negra, era una ciudad que no se pintaban las fachadas de tal manera que la mayor parte de nosotros, yo mismo, yo no tenía ni idea de que existía la arquitectura. O sea, básicamente, para mí las fachadas o los edificios eran una cosa que estaban encima de las aceras y que pasábamos por allí y se veía una cosa negra encima que tenía balcones y ventanas. Y efectivamente fue Vicente, al que conocí en la Galería Moriarty, que hacíamos unas reuniones muy interesantes de la gente que se movía en aquel tiempo, el que me descubrió a mí y a todos nosotros la existencia realmente de la arquitectura. Y dentro de la arquitectura, la reivindicación de Madrid. Madrid también dentro de todo esto tenía una muy mala prensa. Lógicamente había sido la capital del franquismo, era como el sitio más chungo, todo el mundo odiaba a Madrid como institución, digamos, como algo que era como si todos los madrileños hubieran machacado al resto, etcétera, etcétera. Y digamos que las tres coordenadas sobre las que se plantea un poco el principio de la luna, que en el fondo no era más que un juego de amigos de colegio y de algunos amigos que habíamos hecho por el camino, se trataba de eso, de plantear una ruptura con el progre aburrido y plasta, una reivindicación de la ciudad, de Madrid como un lugar de actividad y de entusiasmo, y dentro de ello el descubrimiento de muchísimas secciones que no conocíamos, básicamente, es decir, el diseño, la arquitectura, la fotografía incluso, digamos, formaba parte de lugares ocultos. Y bueno, ese fue un poco el comienzo y lo que era para mí Madrid en aquel tiempo. A ver, Manolo, cuéntate un poco. Pues a mí me es más difícil. Yo no conocí a Vicente en la escuela, ni lo conocí en la Galería Moriarty. Yo lo conocí nadando en la piscina, haciendo largos todos los días. Íbamos a la piscina de la universidad y íbamos haciendo largos, mirábamos la gente que había alrededor
y hacíamos comentarios sobre lo que pasaba en la vida, sobre lo que pasaba en la ciudad. Y un día, después de muchos largos y después de muchos kilómetros de nadar juntos, me dijo: estamos una pandilla de amigos montando una revista, soy uno de los socios de una revista nueva que estamos haciendo, queremos que sea un punto de encuentro y un punto de encuentro de un montón de gente. ¿Por qué no entras a la sección de arquitectura y la hacemos juntos? Yo ni me lo había planteado. Me daba muchísimo miedo escribir, me sigue dando muchísimo miedo escribir. Esta noche debería terminar de escribir una cosa que llevo varias semanas intentando acabar, pero el entusiasmo de Vicente era completamente irresistible. Él además creía en la arquitectura y le gustaba mucho la arquitectura y le gustaba cómo la arquitectura podía transformar la ciudad. A mí me gustaba mucho la arquitectura, no me gustaba la arquitectura que veía alrededor de Madrid. Y además estábamos en una escuela maravillosa, en mi escuela, pero que en mi escuela se creía demasiado toda la arquitectura que teníamos de la gente de la propia escuela. Y no nos creíamos lo suficiente que había cosas muy espantosas en esos 70 y principios de los 80 casi de plomo, y que a la gente de la ciudad eso no le gustaba. Y yo propuse hacer un juego que era, vamos a decirle a la gente que lo que no les gusta, a lo mejor tienen razón. Y ahí salió mis horrores favoritos. A Vicente eso le escandalizaba. Él quería hablar de Carlos Carpa, él quería hablar de Michael Graves, él quería hablar de la gente que había, incluso de Antonio Fernández Alba. Le divertían otras cosas, pero entró perfectamente en el juego. Y empezó haciendo las fotos del juego maldito que yo había iniciado y de un juego en el que se convirtió en que era imposible. O sea, nadie quería enseñarme la arquitectura que había hecho, no sea que entrara y que dijéramos que era el Santo Niño de la Buena Lata o Nuestra Señora del Pincho. Borja entró perfectamente y estaba divertidísimo. Era, pues de pronto la diversión, el mundo de encuentros, y Vicente en medio. Vicente era el que surcía todo, el que unía todo, el que, a ver cómo lo digo, porque a mí la palabra humilde siempre me ha sonado fatal, pero era con esa especie de humildad franciscana de no darse ninguna importancia, pero estar en el centro de las cosas y unirnos a gente muy distinta. Era muy poliédrico, muy poliédrico, muy poliédrico. Luego apareciste tú, Alberto, porque probablemente lo que le faltaba en aquel momento a Vicente era alguien en su vida como tú. Y era lo que estaba buscando directamente. Yo, de hecho, en estos últimos años que lo vi mucho menos, y tú lo sabes, era porque ya estaba tranquilo, te tenía a ti al lado, ya se habéis convertido en dos. Porque necesitaba alguien con quien hablar de arquitectura, y necesitaba alguien con quien hablar de la ciudad, y necesitaba alguien con quien criticar, pero no criticar en plan maldad, sino criticar para ver cómo las cosas se podían arreglar. Incisivo, mordaz, entendía perfectamente que el diseño formaba parte de lo que había. Dios mío, cómo se vestía. Era divertidísimo, absolutamente divertidísimo. Era un mundo distinto, era un mundo en que de pronto la luna lo que hacía, o la movida, yo nunca he sabido, Borja, realmente quién era la movida, ni quiénes eran, dejaban de estar o no dejaban de estar. Eran gentes con las que coincidías en bares, con las que coincidías en discotecas, con las que había sitios como Rocola en que descubrías otra música y que te aparecía Almodóvar con una bata de guatiné y con rulos, con McNamara colgado al lado con Fabio McNamara y cantando en mitad de toda la historia. Y era el ocupar la ciudad y el ocupar barrios. Bueno, y a ver qué nos cuenta alguien que venía del extranjero, ¿no? Pierluigi, alguien nacido en Italia, claro, de familia escocesa, en fin. ¿Tú cómo viste ese mundo? ¿Cómo nos encontraste a nosotros allí? Io che ahí en Madrid in realtà veniva del mondo proprio italiano, perché io
En Italia, antes de venir a Madrid, me había dedicado mucho al activismo político para un partido de extrema izquierda. Me vine a España porque si no en Italia acababa en la cárcel. De hecho, con 19 años me presenté por primera vez a las elecciones en la lista de mi ayuntamiento en Pisa. Naturalmente era el número 47 de la lista y me votaron unos 60 amigos. Y a partir de allí, por varios problemas que tenía en Italia y tal, me aconsejaron todo el mundo de marcharme. Conocí a una chica española y decidí venirme a Madrid. Llegué a Madrid y era la época de la movida madrileña. Yo empecé a trabajar en la Luna de Madrid al final de la época que estaba Borja. Y creo que me cedió la sección de diseño de la Luna de Madrid Juan Carlos de la Iglesia. Pero en esta época, en realidad, Madrid era una ciudad muy interesante desde todos los puntos de vista. La época nuestra también, nuestra época, nuestra juventud, hacía que disfrutásemos tanto del día como de la noche. Por lo tanto, y ahora todavía, digamos, sería un objeto desde el punto de vista del testimonio histórico bastante complejo, porque hay cosas que me acuerdo y cosas que garantizo de las que no me acuerdo casi nada. Era como un poco Albertín cuando se despierta por la mañana y que ve el mundo entre el día y la noche, ¿no? Estas imágenes poco definidas y tal, de muchos acontecimientos de los años 80, tengo todavía esta visión nebulosa. Y en esta visión nebulosa me aparece Alberto y Vicente en la puerta de casa. Nebulosa, ma era nebulosa el día después, es decir, el día después no nos acordábamos de lo que habíamos dicho 2 o 3 días antes, porque probablemente lo habíamos dicho por la noche. Pues bien, un día por la mañana suena el timbre, un domingo, cioè el día más propicio para la resaca. Abro la puerta y veo a Vicente y Alberto con una tarta en la mano. Y en este momento tuve esa visión de que poco antes habíamos dicho que nos veríamos y que le invitábamos a comer. Y no había nada preparado para la comida. Al final me acuerdo que comimos la torta, seguimos hablando de patrimonio, que fue una historia bellísima. Yo me acuerdo de cosas que hemos hecho, de alguna no tengo, digamos, la dimensión cronológica. Pero yo creo que con Vicente, por ejemplo, hoy que hablamos mucho de la cocina, del food design, de los grandes restaurantes, que son uno de los países que mejores restaurantes del mundo tenemos, me acuerdo que hicimos la primera experiencia del food design. Y me acuerdo que Vicente fue uno de los autores de una tarta, porque yo invité a varios diseñadores a diseñar una tarta. Y me acuerdo que Vicente hizo una tarta muy arquitectónica. Y era la realización corrió a cargo de la Pastelería Mallorca. La hicimos para un centro cultural. No sé dónde están estos planos de esta tarta, si existen todavía o no, pero era como una isla de chocolate. En realidad parecía una gran caca, en medio de un mar de gelatina que la Pastelería de Mallorca materializó en una tarta que era maravillosa, porque en aquella época no se hablaba de food design. Y tengo una cosa que decir, porque un poco como diseñador también, ¿no? De aquella época, de Vicente, me acuerdo, de Vicente también para muchas colaboraciones que hemos hecho posteriormente sobre el mundo del diseño. Porque es cierto que Madrid era la ciudad, que el contexto, el espacio público, pero no olvidemos que nuestro mundo tan mercantilizado hace que el espacio público sea definido más por sistemas de contradicciones que no por la fachada o por los edificios exclusivamente, ¿no? Digamos que yo creo que la ciudad también es constituida por las mercancías, es cierto. Casi que no tenemos esta visión prospectica de la ciudad barroca, de la ciudad histórica, no tenemos una visión que está por debajo del nivel de las farolas, que muchas veces los escaparates definen la imagen de la ciudad. Digamos, esta fábrica de deseos funcionaba ya por entonces, la fábrica de deseo que sigue funcionando hoy y que define la imagen también del espacio público. Ahora, al margen de cuestiones de aspectos sobre lo que a lo mejor sería interesante debatir, yo tengo, primero, agradecer a los que me permiten estar aquí recordando a Vicente, que nos deja un gran papel. Decía Hegel que los grandes hombres nos dejan el papel a lo que seguimos de interpretarles, ¿no? Nos deja un poco Vicente este papel de interpretar lo que ha hecho, lo que ha dicho además con palabras muy claras, porque Vicente nunca ha sido hermético. Yo siempre que he leído cosas de Vicente era como decir, ¿cómo puede escribir Vicente tan bien y tan claro? No parece un nadie.
Era como, luego había otros críticos que, claro, eran como nudos, en la arquitectura especialmente, ¿no? Nudos de conceptos infinitos en los que uno, que eran, digamos, textos y visiones muy para arquitectura. En cambio, Vicente tenía la capacidad de explicar las cosas claramente, explicarlas tan claramente y de manera tan comprensible que probablemente es una virtud muy grande, ¿no? Es una capacidad que tienen las personas que saben mucho de las cosas de las que hablan. Además, creo recordar que le dieron el premio, el primer premio, ¿no?, que se hizo de periodismo del Colegio de Arquitectos. Se lo dieron a él, pero eso te digo, sigue nada más. Digo, no era solo tu impresión, sino... Es que yo hablo siempre mucho últimamente de No, pero bueno, yo creo que hemos entrado en una zona también muy interesante y es precisamente ver a través de lo que era la Luna de Madrid, y veis que hay ahí un bucle maravilloso de imágenes en las que hemos puesto muchas cosas de entorno, de contexto, pero también la manera que hacía y que tenía Vicente de ayudar a miles de cosas en la maquetación, en la realización de grafismos. Actuaba también, aparte de hacer con Manolo Blanco miles de cosas sobre arquitectura, tenía también una parte de maquetación en la que ayudaba a José Luis Tirado y a Toño Rodríguez, muchísimo, evidentemente, ¿no? Y luego, no sé si contempláis, aquí a nuestra derecha también, él hizo una serie de recortables, él dibujó realmente la ciudad. A todos nos sorprendía que las plazas que hacía y los edificios los reprodujera milimétricamente. Y de repente, pues este recortable, que bueno, lo tuvimos en la web, como muchos otros que aparecieron, nos hemos decidido a ponerlo en 3 dimensiones, a hacer ese esfuerzo, porque nadie lo hicimos en aquella época, carecíamos de tiempo y, como tú decías, estábamos tan borrachos que hubiéramos caído de encima. El caso es que, ya lo veis ahí, obedecía a una arquitectura y una comprensión en 3 dimensiones perfecta de todo. Y bueno, no sé, Borja, Manolo, seguid hablando de cómo hacíamos la Luna de Madrid, lo que hacía Vicente ahí, ¿no? Están borrachos. Una cosa bastante complicada de hacer. O sea, realmente hoy día es casi impensable. O sea, pensando cómo se hacen las cosas hoy con ordenadores, digamos, donde vas poniendo cuadrículas y tipografías y bajas medio punto de un 3%, cambias en un segundo, lo ajustas, etcétera, etcétera. Es prácticamente inconcebible pensar cómo se hacían en aquel tiempo las cosas. O sea, desde la idea inicial, digamos, desde cómo se pensaba lo que iba a salir hasta que se resolvía, pasaba desde luego por muchas manos, por muchísimas cabezas, por muchas formas, y tenía luego una manualidad increíble. Es decir, cada una de las páginas es en sí misma una artesanía completa. Está hecha bueno, no te quiero ya ni contar de cómo es donde este hombre. Esto es una maqueta, por ejemplo, de lo que luego sería la plaza, pero bueno, están hechos todos los dibujitos colocados a mano para que digamos, los textos encajaran. Había que tener el ojo que tenía, por ejemplo, José Luis Tirado, que lo decía al 7 con un track del 2, ¡pum! Le daban una tira y la pegaba y era exacta. Porque además, si se equivocaba, había que volver a hacer, había que mandarlo otra vez. Y todo ese tipo de cosas, digamos que hacía una especialización increíble. La gente tenía que ser buenísima, porque no podías perder ni el tiempo. Solamente hacer una fotografía, entraba una persona en el cuarto oscuro, salía con la foto, decía un poco más pequeña, y volvía a entrar y la hacía más pequeña. O sea, no había forma, digamos, de ajustarla hasta que no dábamos con la exactitud de la maqueta, etc. Lo cual obligaba a un trabajo colectivo de artesanos especialistas impresionante, que solamente con esa voluntad romántica, absurda, que ya jamás se volvería a volver a producir, podía darse el caso de que se juntaran de esa manera. No fue un milagro extraño. Y claro, la sensibilidad de Vicente se ve a lo largo de toda la revista, está puesta en casi todas las páginas. Hay un pequeño corondel, hay un dibujito, hay una entradilla, hay un adornito por todos los lugares, porque, digamos, la finura, la capacidad de interpretación, la sensibilidad y la finura de Vicente era proverbial. O sea, a mí me daba miedo porque parecía que le asustabas, ¿no? Se decía, no, Vicente, no. Vamos a responder, perdona, Vicente, ¿no? Esa sensibilidad
que tuvo mucho que ver también con el reconocimiento de todas las sensibilidades que hubo en aquel tiempo, ¿no? Porque realmente veníamos de una etapa, como decía antes, que era una cenutriez insoportable, a la que sucedió otra de otro signo, pero igual de tonta, y realmente las sensibilidades, digamos, lo que luego se convirtió en las cuestiones de género, las cuestiones de libertad personal y de hacer cada uno lo que considerara y de que lo que existe está bien, eso, digamos, la propia actitud de Vicente, a los que no estábamos en esa sensibilidad, nos impresionaba y realmente fue para mí, ya te digo, un maestro, no solamente en cuestiones técnicas y teóricas y prácticas de la arquitectura o el diseño o la maquetación, sino además en su propia vida personal, digamos, su demostración de sensibilidad vital. Manolo, cuéntanos algo más de esa arquitectura que además en principio era curiosa en una revista que teóricamente era de tendencias y que parecía que no se tenía que dedicar tanto a eso, ¿no? Parecía una revista un poco más locuela de lo habitual y sin embargo tenía un tratamiento de la arquitectura muy profundo en desde diversos enfoques, desde el serio de las entrevistas, desde la sección sobre cosas que os interesaban, los recortables, mis horrores favoritos, etc. No era una revista de arquitectura, pero era entender que la arquitectura era uno de los elementos importantes, no solamente en la ciudad, evidentemente, ya que la hace, sino en la cultura. Y que la arquitectura formaba parte de esa cultura que cambiaba, de esa cultura que bullía. Que la arquitectura era una de las cosas que queríamos cambiar para poder cambiar una vida gris o una vida estereotipada que habíamos heredado y que era a través de la arquitectura y con la arquitectura con la que podíamos entrar, pero que la arquitectura no era solamente 3 nombres o 4 antecedentes de lo que fue el Start System, sino que era mucha más gente y que había arquitectura en los cuadros y que Sigfrido Martín Begué estaba haciendo arquitectura cuando pintaba y que los grandes arquitectos eran grandes diseñadores al mismo tiempo. O sea, era ese otro entendimiento. Y luego también era un entendimiento de que la vida era un tema de identidad y que era un tema de identidad completa. Y cuando hablaba de ti, Alberto, Vicente era el ejemplo claro de que se podía ser gay en los 80 sin tener que estar montando ningún tipo de número, que era muy bueno montar el número también para dar visibilidad, pero que era también otra forma de hacer las cosas claras, claritas, sin que hubiera ningún tipo de confusión y sin dar ni medio paso atrás en ninguna de las circunstancias. Han ido saliendo de vez en cuando también dibujos de Rodrigo, que era otro de sus grandes amigos, y dibujos de Rodrigo que representaban pues otro Madrid. A mí siempre me emociona cuando veo ese mural de Rodrigo en los nuevos ministerios, esa obra completamente gigante que aparte está pasando ahora desapercibida y que ya nadie se acuerda de que la hizo, pero que eso sale de esta revista y la apuesta que la revista hizo por la obra de Rodrigo fue muy importante. Igual que, ¿de quién era la Marilyn muriéndose, envenenándose con todas las pastillas en la cama? Que de esa escena que nos fuimos todos a ver, alguien. Era Rodrigo el que había hecho la Marilyn en su casa. Y en la casa había una mesa de resina de metacrilatos completa, llena de croissants por dentro, y un gato muerto en mitad de aquellos croissants y aquella mesa transparente. Y llegó el hijo de uno de vosotros, que no me acuerdo quién era, y mientras todos estábamos en aquella mesa con una cara de asco impresionante, pero disimulando, el niño llegó y miró y dijo: ¡qué asco! Un gato. Pues eso formaba parte también de esa vida. El entender que el diseño y el arte podían estar mezclados y que todo era muchísimo más transversal. Que no teníamos que estar posando y estar todos monísimos de la muerte. Que era mucho más divertido estar en el RAS de copas, todo el mundo mezclado, que estar muy iluminados debajo del foco, y que esa era otra forma de vivir la ciudad. Sí, tienes toda la razón. Además, yo creo que Rodrigo de repente se integraba en la ciudad, le daba tal dimensión a la propia ciudad que era un ejemplo muy claro, ¿no?, de tu relación con
o en el entorno. Y quería decir que luego Rodrigo pintaba extraordinariamente bien, pero era tan moroso, se demoraba tanto en terminar, que precisamente, como pasaba con casi todas las cosas antes, también en la Luna de Madrid, siempre tenía que venir Vicente en auxilio, porque el fresco ese que hay en Nuevos Ministerios, que lo empezó Rodrigo, porque yo entonces además veía mucho a Vicente y Alberto, lo tuvieron que terminar, porque Rodrigo se pasaba un mes y medio con cada edificio, o sea que lo hubieran terminado como en el 2027. Y no sé qué más puedes contar tú, Pierluigi, de tu relación con Vicente, de no sé, porque además Vicente hacía, por ejemplo, también lo diseñaba con todos los stands tan maravillosos que teníamos en IFEMA, en Arco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O esas gafas que diseñaba. Realmente era, aparte de la parte de arquitectura y la serie, tenía un punto de fiesta, de inventiva personal, que lo hacía como, me comentó Manolo antes de, creo que al comenzar, era poliédrico realmente, ¿no? Vale, sobre todo también, además de la última etapa, no he visto mucho, no nos hemos visto mucho, ¿no? Pero ha habido una etapa bastante larga en la que hemos colaborado mucho sobre temas de diseño, ¿no? Con Vicente, con Alberto también, cuando yo era editor de la revista Experimenta, que ahora he dejado, recuerdo, por ejemplo, ya a final de, era como en uno de los números que se tituló Observatorio Fin de Siglo, que era, yo creo, la primera edición planteada sobre la historia del diseño de mueble en España. Me acuerdo que Alberto y Vicente colaboraron para tanto un texto sobre las piezas imperdibles del siglo, como en el montaje de una exposición que con muy poquísimos recursos conseguimos montar una exposición con las 10 piezas que en aquella época considerábamos como las piezas significativas de la historia del diseño español. Yo recuerdo, mi visión de aquella época no puede no estar separada de lo que ha venido después. Yo estaba escuchando una reflexión de Vicente en un vídeo que hay en YouTube, en el que hablaba de algunas constructores, hablaba de algunos o los intereses que impiden muchas veces que las cosas se hagan de una manera. Estamos aquí hoy en esta celebración, en esta fiesta. Vicente, tengo entendido que quería que fuese una fiesta, ¿no? Como, y en cierto modo no puedo no pensar a otro momento que para mí, en mi opinión, en mi modesta opinión, entiendo que puede haber alguien que no esté de acuerdo conmigo, en mi modesta opinión, otro momento histórico de mayo que ha sido muy importante en este país. Yo un poco celebro el hecho de haber podido compartir esta primera etapa con Vicente, la segunda no, pero la primera etapa ha sido la movida madrileña, ha sido la Luna de Madrid, ha sido esta época. Muy importante para todos nosotros. La otra momento para mí clave histórico de redefinición de la relación con el espacio público en esta ciudad, también mayo, me refiero al movimiento 15M, me refiero a un momento histórico fundamental que nos ha permitido tener una visión diferente de lo público y una visión diferente también de la arquitectura en relación a la ciudad, etcétera, etcétera. No sé, digamos desde la perspectiva con la visión un poco nebulosa, con esta tiniebla que hay y tal, me podría permitir casi hipotizar que agradezco haber vivido en este país una etapa de transición tan importante. Hablaba Borja de esta época en la que hacíamos una revista con las galeradas de texto, con los Nomabó, con el rotulador. No había Macintosh, es decir, no existía, no había fax. El fax llegó, pero en aquella época no había fax. Los teléfonos móviles pesaban varios kilos. Digamos, los teléfonos móviles eran tan grandes como los fax cuando luego llegaron los fax, ¿no? Digamos, hoy no conseguimos imaginar, digamos, la aceleración del tiempo ha sido tan potente que nos olvidamos de muchas cosas y que hemos tenido, no sé si la suerte o no, de vivir, digamos, una época de transición
importantísima que hoy todavía no conseguimos entender muy bien porque estamos en un momento de congelo, de despedirnos, ¿no? Todo el siglo pasado ha sido marcado por esto, despedirnos un poco como el ángel benjaminiano que va hacia adelante, pero con la cabeza mirando hacia el pasado. Un poco indica esta dimensión que hemos tenido, ¿no? Esta dimensión de despedirnos de un pasado y entrar en una época que todavía no conocemos, que yo creo que es una época de transición llena de peligros, ¿vale? Pero también llena de posibilidades. Y en esto lo que me gustaría era poder saber, digamos, lo digo desde el corazón, ¿no? Toda esta gente que hoy no está, que ha estado con nosotros como Vicente, pero cuántos arquitectos, Zifrido, que ya no está, Pedro Miralles, no sé, han hecho que este país cambiara todos ellos también y fuera muy diferente. Yo venía de Italia en aquella época, y venía de un país que estaba en una situación determinada y venía del activismo político italiano. Hoy día soy más español que italiano y estoy en un país que para muchas cosas, por ejemplo, para los derechos de muchos colectivos, este país está mucho más avanzado. En Italia no tenemos, es un país mucho más machista, es un país donde no tenemos matrimonio gay, es un país donde todavía no tenemos cosas que en España sí existen y existen también gracias a estos movimientos y gracias a estos últimos 30 años. Manolo, querías comentar algo, ¿verdad? Sí, a mí una de las cosas que más me gustó de él a lo largo de los años, y estamos en una mesa de la luna, es que no se convirtió en un profesional de la movida, que no se quedó anclado en esa especie de pasado rancio de soy de la movida de Madrid, sigue siendo de la movida de Madrid con 85 años. Que es muy bonito, pero que huele. Y ese cambio y esa mudanza, y además a Vicente tú lo sabías, hubo un día que vino y me dijo, nos vamos a Sur Express, porque Borja decidió dar el portazo y decidió que la aventura de la luna tenía que ser otra aventura y que la nueva aventura se llamaba Sur Express y que nos íbamos todos al sur a una revista nueva. Y nos fuimos todos al sur a una revista nueva. Y yo hablé contigo, pero el que me dijo nos vamos fue Vicente. Yo es que ni lo dudé, absolutamente ni lo dudé. La gente que se quedaba en la luna evidentemente nos propusieron que nos quedáramos y que siguiéramos y que aunque tú te fueras, pero nos divertía el no mirar atrás y que la luna no se convirtiera en algo permanente y vivir en el sur en ese momento. Y era otra revista, y era otra movida, y era otra cosa, y era una aventura que el único problema que tuvo probablemente es que era una aventura muy adelantada para su tiempo y era intentar hacer una revista muy internacional y una revista muy americana y una revista muy profesional que probablemente os salió muy costosa. Bueno, sí, te dirá, como además yo llevaba los dineros y era hasta las 5 tintas que quería poner. Pero pasamos de hacer cosas distintas, ¿eh? Yo pasé de hacer mis horrores favoritos a entrevistar a Pedersen y Fox, a hacer entrevistas de arquitectos americanos o finlandeses o lo que fuera. O sea, era la profesionalización y el nos vamos a otro mundo. Hemos dado ya la palabra a las gentes en un momento determinado y ahora vamos a contar otras cosas y contar otra historia. Y yo creo, Roberto, tú me lo dirás si me equivoco, pero me da la impresión de que eso lo estuvo haciendo todo lo largo de su vida, porque era un tema siempre de identidad, una identidad muy fuerte. Él siempre era él, desde el primer momento, era absolutamente inconfundible, le daban igual las modas, aunque estaba en mitad de lo más de moda en cada momento, pero saltaba o simplemente fluía de un punto a otro y fluía de un punto a otro sin estar anclándose al éxito que había sido el formato anterior. Y en ese salto, Borja, creo que también tenemos muchísimo que agradecerte a ti, porque ese portazo y ese saltar a una aventura nueva nos vino, yo creo, muy bien a todos. Sí, sí. Desde luego. En realidad nunca son cosas voluntarias en la vida. Efectivamente,
por continuar un poco la historia, José Luis Brea escribió un texto muy importante que se llama Después del entusiasmo. ¿Qué ocurre después del entusiasmo? Es, como decía Lyotard, también después de la orgía. ¿Qué deseo puedes tener? Digamos, cuando ya te has saciado, digamos, de experiencias, de todo aquello que soñabas y que querías liberarte, digamos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre después de la orgía? Pues después de la orgía tiene que venir una etapa de reflexión y de mirar hacia afuera, es decir, ya lo que hay dentro de la orgía te interesa poco, ya lo has cultivado, lo has usado y estás satisfecho, digamos, del asunto. Y todo el proceso, de alguna manera, a partir del año 85-86, yo creo que en España se puede producir en la cultura española, desde luego, un proceso de profesionalización obligatoria. Es decir, hay que pensar que en estos momentos que estamos hablando no existía el IVA, apenas existían las facturas, que yo no recuerdo una factura. O sea, era como tomar la pasta, tal, por eso desaparecía la pasta, por eso no existía. Y también por eso tampoco era tan necesaria, quizá, porque realmente no sé por qué. Era un objeto primero físico y luego virtual también. Pero ese proceso se produce, digamos, el cambio inevitable, digamos, de convertir estas organizaciones en organizaciones profesionales con objetivos de buscarse la vida en el mercado, de tener digamos, de poder vivir de ello, puesto que... Pero esto no solamente ocurre en el terreno de las revistas, también en el terreno, pues, del cine, de la música, aparecen las multinacionales que contratan a los grupos de la nueva ola y ya los convierten, pues, en grupos de venta, digamos, pasivos, etcétera, etcétera. Porque hay que pensar que Mecano empezó la movida, digamos, era un grupillo de 4 y tal, luego Mecano fue espectacular, ya, pero no fue, digamos, los que hicieron el negocio con él fue Sony, o sea, ya no fue nadie local, digamos. Entonces todo este proceso era inevitable, se produjo, fue muy duro, fue el corte de muchas ilusiones después del entusiasmo, lógicamente, y fue un fracaso general. Yo creo que ese fracaso se constata en el año 92, digamos, con los grandes fastos que terminan en una ruina absoluta, y llega los años 70 aquí a España y nos pilla a todos sin preparación, digamos, justo en el momento en el que estamos dando el salto a hacer las cosas de otra manera, y hay que volver otra vez para atrás, como estamos continuando haciendo, digamos, empujamos y volvemos al principio. Es como un Sísifo. Este fue un poco el proceso que nunca es tan voluntario como inevitable, ¿no? Sí, además hay una cosa curiosa, porque te acuerdas que cuando estábamos pensando en el Sud-Express existió la oferta esa de Prisa, estaba montando en esa época una revista, pero que era semanal, la del Globo, ¿no te acuerdas? Que de repente nos ofreció que nos integráramos todos nosotros ahí, en vez de sacar nosotros la revista por nuestra cuenta. A lo mejor nos hubiera salvado la vida económica, pero decidimos seguir a lo loco con nuestra propuesta, que estaba un poco adelantada a los tiempos, claro. Y estamos vivos. Bueno, yo no sé si alguien quiere decir algo más sobre Vicente. La verdad es que esta mesa redonda era también para que la gente pudiera entender lo que ha sido luego los años después de Vicente, su trayectoria como profesional de la arquitectura, las obras que ha realizado, su trayectoria como docente, como profesor, y evidentemente también su viacrucis personal, el hecho del entusiasmo, ¿no? El de ser uno de los impulsores de la protección del patrimonio histórico de Madrid, muy bien enamorado de la arquitectura, pero pensamos que para la gente que no conoció a ese personaje cuando tenía 25 o 30 años puede entender evidentemente muchas más cosas y puede ver eso, otras facetas de este personaje absolutamente inolvidable y único. Y bueno, si vamos a tener que dejar, digamos, lugar a la segunda mesa redonda, no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede haber 2 o 3 o 5 minutos de coloquio, si alguien quiere preguntar algo, encantados, y si no, le damos el paso a nuestros compañeros. Quedó todo clarísimo. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención.